Acompáñame en esta hermosa aventura de cómo Pedro caminó sobre las aguas. Todo empezó bien con un día hermoso que los discípulos no tenían por qué preocuparse. Pero unas horas más tarde, cuando ya ellos habían remado hasta lo más profundo de la mar, cuando de repente una gran tormenta empezó a zarandear la barca, que los discípulos se encontraban en apuros y no sabían qué hacer, y Jesús no estaba con ellos para poder ayudarlo. Pero de repente vieron una luz brillante a lo lejos, en medio de la oscuridad y fuerte viento, y tuvieron miedo. Ellos se preguntaban entre sí, ¿qué será? Tal vez un fantasma, decían. Jesús les escuchó y les dijo, no temáis, yo soy, y ellos se quedaron tranquilos. Pero Pedro todavía tenía duda que era Jesús y le pide caminar hacia donde él estaba. Pedro caminando sobre las aguas acompañado por Jesús el Todopoderoso. Pedro empezó bien, pero unos minutos después se empezó a hundir. El milagro de Jesús caminando sobre las aguas es uno de los eventos más asombrosos y significativos en la fe cristiana. Este suceso no solo muestra el poder divino de Jesús, sino también la importancia de la fe en momentos de crisis. Los discípulos se encontraban en una situación de miedo y desesperación mientras luchaban contra la tormenta en el mar. La oscuridad de la noche y la furia del viento y las olas les hacían sentir que estaban completamente solos y desamparados. El miedo se apoderaba de ellos y su fe comenzaba a flaquear. En ese momento parecía que nada podría calmar la tempestad que los rodeaba. La falta de fe de los discípulos se debía en parte a que no habían entendido completamente el poder de Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús había realizado muchos milagros y había demostrado su autoridad sobre la naturaleza. Sin embargo, en momentos de crisis, los discípulos tendían a olvidar estas lecciones, ya dejarse llevar por el miedo y la duda. La experiencia en el mar les estaba enseñando una valiosa lección sobre la importancia de confiar en Jesús en todo momento. Especialmente Pedro, que la duda lo hace que se empiece a hundir en el agua. En este contexto de miedo y duda, Pedro decide caminar por el agua y abrazar a Jesús, y no le importó lo que dijeran los demás discípulos. Pero la duda se apoderó de él minutos después de bajar de la barca y empezar a caminar. Porque él empezó a poner la mirada en las aguas que golpeaban recio y en la oscuridad que cubrió la faz de la tierra, y tuvo miedo, y la desesperación causó que él se empezara a hundir en el mar. Y él clamando a Jesús a voz fuerte, Jesús, ten misericordia de mí que perezco. Inmediatamente Jesús, extendiendo su mano, puso a Pedro a salvo en la barca. Jesús vino y reprendió a Pedro por dudar que él podía seguir caminando, pero dudó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro se sintió triste y le pidió perdón a Dios y le dijo que le aumentara la fe. Jesús montó a la barca e hizo calmar los vientos y la tormenta, y desde ese momento hubo gran bonanza.